Mis queridos amigos, muy buenos días. Muchas gracias por volver a estar con nosotros y en sintonía desde la academia. Aquí desde el Instituto Tecnológico, un invitado especial, un amigo sobre todo, que ha recorrido, Dios mío, si me pongo a hablar de su currículo, medio programa se nos va. Él es doctor en economía. Siempre estábamos, cuando yo me ubicaba en los canales nacionales de televisión, bajo la directriz de sus experticias y dominio del tema económico. Él ha estado, para resumir, creo en todas y las mejores universidades del mundo. No es menos, ¿eh? Ha estado en la India, en la Unión Soviética, en Rusia. No, Rusia no llegué a tiempo, se rompieron las relaciones. En Estados Unidos estudié. Estados Unidos, ya llegaba a Ecuador hace 28 años y esta es su casa también. Estudié en España también. Vean ustedes. En el ESADE de Barcelona. El doctor Fidel Márquez. Y en Chile, en el Adolfo Ibáñez de Chile. Él es ahora el presidente presidente de la Comisión Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores del Consejo de Educación Superior, uno de los consejeros académicos de ese consejo, que entré ganando un concurso. Qué bien. Un poco para que se pueda explicar qué es el Consejo de Educación Superior. Es uno de los 3 órganos que regulan la educación superior del Ecuador. Uno es la CENESIC, que es pertenece al Ejecutivo, que es la Secretaría Técnica de Ciencia, Tecnología y Educación Superior, que es el que dicta la política pública de la educación superior en el Ecuador. Está el CASE, que es el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en el Ecuador, que es, también tiene miembros de concurso y miembros del Ejecutivo. Es otro Consejo de Estado que es el encargado de hacer las acreditaciones y los exámenes de habilitación para las carreras que tienen un determinado impacto en la vida humana. Y el Consejo de Educación Superior, que es el organismo que norma y regula lo que es la parte académica como tal, de creación de institutos, de aprobación de carreras y programas, y además es el que dicta normas como el reglamento de régimen académico, la nomenclatura de títulos, etcétera, y que lo componemos 6 consejeros académicos de concurso y 4 designados por el Ejecutivo, además de tener representación de la Asamblea de la Educación Superior del Ecuador. Hay un representante de institutos, representantes de universidades, escuelas politécnicas, y hay 3 estudiantes que son ganadores de concurso también, que participan con voz, pero no tienen voto. Son veedores. Participan dando opiniones, igual que los miembros de la academia, pero no con votos. Votos son 10 votos, 6 de concurso y 4 del Ejecutivo. Doctor Fidel Márquez, usted está ahora al frente de algo que se ha venido hablando mucho en el Ecuador. Cada año en promociones los bachilleres intentan ingresar a la universidad por miles. Sí. Pero la universidad se ha puesto difícil, su ingreso, complicado para muchos estudiantes, y hay la opción de los institutos tecnológicos. A ver, no es la opción. Yo creo que es la solución a las necesidades de preparación para el desarrollo de la juventud ecuatoriana. Si no estuvieran, ¿qué pasaría en el Ecuador? A ver, si no existieran los institutos, no existiera los que, como siempre yo digo, los especialistas en el saber hacer, que son más importantes que los que hacen los grandes proyectos, las grandes ideas, no, porque lo que se necesita para el desarrollo es ese individuo que sabe hacer las cosas. Y el práctico, el que se forma en la práctica como criterio de la verdad, y por tanto ese es el que tiene que echar adelante la industria, la empresa, los servicios y solucionar los problemas de la gran mayoría de la población. ¿Cuántos institutos tiene el Ecuador? A ver, el Ecuador en números regulados. Sí, en números hay cerca de 300 o más, funcionando realmente 100 y pico, de los cuales hay unos 90 aproximadamente que son públicos, de los que funcionan unos 40 y pico, para que tengamos idea. Pero lo importante es cómo han ido creciendo y cómo los institutos han ido cambiando esa mentalidad, porque antes un instituto, ¿qué era? ¿Qué se pensaba? Que era una universidad pequeñita para empezar a formar, y aquel que no entraba a la universidad dice, me voy a hacer técnico en administración.
como informal. No, no era informal, sino que lo veían como algo degradado. Y no con la importancia que tiene, y además hoy en día ya está demostrado, por cada licenciado o ingeniero, lo voy a llamar con los nombres que sea, que se usan a nivel internacional en la parte inglesa en los bachelors, ¿qué tenemos? Por cada uno hay 4 o 5 técnicos, superiores o técnicos o tecnólogos. ¿Qué son los que hacen ellos? Ellos son los que realmente empujan la economía de sus países. Y hacia allá es donde nosotros tenemos que revertir, porque antes, ¿qué teníamos en la oferta académica? De cada 10 ofertas académicas, 7 eran de universidades y 3 de institutos. Ahora es al revés. Tenemos que ir a la inversa, todavía no llegamos allá. ¿Cuál es el desafío entonces? El desafío es crearle las condiciones a los institutos para que aumenten su oferta académica. ¿Y por qué además existen las mismas carreras? Porque nos falta todavía pensar que ese saber hacer tiene que tener, como por ejemplo ya se tiene desde el 2018, que era una deuda que existía desde el 2018 porque estaba en la ley, la posibilidad de crear cuarto nivel de nivel tecnológico. Ya. Y ya existe esa posibilidad y está regulada en el nuevo régimen académico que empezó a funcionar. ¿Hablamos de maestrías? De maestrías técnicas. Para los institutos. Para los institutos. No tienes que ir a la universidad para después hacer la maestría. ¿En qué tiempo cree usted que tengamos eso ya regulado? Regulado ya está. ¿En qué tiempo funcionando? Es la pregunta. Antes de que empiece el próximo semestre ya van a estar las primeras maestrías. Hay 4 institutos ya que tienen la cualificación del CASE para poder ofertar especialidades y maestrías técnicas. Qué bueno. Fíjate que hay 2 formas de posgrado, que eso siempre a mí me gusta aclararlo, porque todo empieza en la maestría no, es que en la parte técnica las especialidades son tan importantes o más importantes que una maestría. Qué buen anuncio. Nos vamos a un corte, regresamos en pocos minutos para tener esta conversación bastante amplia y muy explícita, como académicamente debe ser, para poder comprender estas oportunidades que los jóvenes tienen como opción frente a las dificultades que cada vez pone el alma mater, la universidad. Ya volvemos. Como parte de la responsabilidad social, el Instituto Universitario de Formación premia el compromiso de los bachilleres mejor calificados en su rendimiento académico de los colegios icónicos de Guayaquil, con la entrega de becas al 100% por su excelencia estudiantil. De igual forma, otorgamos el beneficio de becas del 43% por toda la carrera a los alumnos de otros colegios de la ciudad. Reconocemos y felicitamos el esfuerzo de los bachilleres, quienes están convencidos que la educación es el camino más idóneo para el desarrollo personal y profesional y que además contribuirá al país en su porvenir lleno de grandeza. Hemos retornado, tenemos la visita y la grata presencia del doctor Fidel Márquez, asesor del Consejo de Educación Superior. No, consejero académico del Consejo de Educación Superior. Difícil tarea, ¿eh? Sí. Difícil tarea con lo que usted nos anunció hace pocos segundos, porque es justamente eso lo que nos piden algunos profesores, estudiantes. Dicen, ¿cuál es el desafío? ¿Y qué se recomendaría aplicar para que las instituciones de educación superior presenten propuestas de carreras innovadoras? Sí, mira, lo primero es que tenemos que tener en las instituciones de educación superior, no solamente los institutos, también en las universidades, y es un criterio muy personal que yo tengo, que hay que tener un equipo de personas que esté pensando, yo lo llamo un equipo docente metodológico, que esté pensando qué está pasando en el mundo y qué pasa en mi entorno local. Por tanto, tenemos que tener una doble mirada hacia lo que está ocurriendo en la ciencia, la tecnología a nivel mundial, y cuando hablo de ciencia hablo de todas las ciencias, porque a veces cuando se habla de ciencia se piensa nada más que en las llamadas ciencias duras. Y en el mundo de hoy hay una revolución en las ciencias sociales también. Claro. Y ahí eso es otro elemento que ahí tenemos un programa de largo, pero bueno, vamos a centrarnos en la innovación acá. ¿Qué entender por innovación? Es lo primero que tenemos que tener claro. Porque innovación no es que voy a inventarme la última teoría y voy a tener el premio Nobel. No, señores. Eso, en innovación usted puede tomar
una pequeña pieza y hacer una racionalización para utilizarla bajo determinadas condiciones que no fue por la que fue creada y aplicarla en una determinada solución de algo concreto. Es una innovación. Pero además de eso, innovación también es ver qué se necesita en el entorno y hacer un emprendimiento. Eso es una innovación también. ¿Qué necesita la gente? ¿Qué necesita la gente? ¿Qué servicio le tengo que brindar a las personas? Los negocios crecen porque usted pone algo que no había. Que no había y se mantiene porque es innovador. Porque usted puede ser un emprendedor y no un innovador y va a durar 3, 4 años nada más. ¿Y en los institutos esa posibilidad de nuevas carreras? Sí, muchísimo. Los institutos más que las universidades, a mi modo de ver. Y te voy a poner un ejemplo. En diseño, videojuegos, etcétera, que todos los jóvenes les encanta. Hay que ir a la universidad para hacer eso con el desarrollo tecnológico que tenemos actualmente. No, yo creo que en la universidad hay que estudiar cibernética, matemática. Pero la parte de diseño para juegos y estas cosas, eso es nivel tecnológico. Como usted decía, lo práctico. Lo práctico, el saber hacer. Y esas son las cuestiones que tenemos, porque ya además ya te vienen software preparados para que uno haga la programación. Lo aplique, ¿no? Y es aplicación. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, y yo siempre digo, si un instituto quiere ser innovador en la parte administrativa, ¿por qué no crea una carrera en función de software o app para el emprendimiento de los negocios? No la administración, sino preparar las herramientas que se necesitan, las cosas claves, los tips claves, las cuestiones prácticas para que después no fracase, sino en la empresa se utilicen esas herramientas, esos instrumentos creados a nivel tecnológico para tomar decisiones más estratégicas, más de gestión. ¿Cómo ustedes revisan la calidad académica de los institutos? ¿Cómo ustedes toman examen? Esa tarea es del CASE, no del CES. Pero en el CES sí tenemos una opción de que la calidad aumente, y es que las carreras sean pertinentes cuando las aprobamos, orientar, porque además, y esto es algo que sí quiero dejar claro, anteriormente, ¿qué era el CES? Para muchos era el Torquemada que venía a imponer las cosas, ¿no? La Inquisición. La Inquisición que venía y esto hay que hacerlo así. No. ¿Cómo empezamos nosotros? Primero, reconociendo que las instituciones de educación superior tienen algo ya establecido por Constitución y establecido a nivel mundial, la autonomía. Hay que empezar a respetar, y nosotros ese es el principio nuestro, autonomía. Ahí hay como un choque cuando se habla de regulación. ¿Cómo mismo? No, es que la regulación tiene que estar, usted tiene que regular en función de qué, en función de que esa autonomía sea usada responsablemente. No encoartar la autonomía. Entonces, ahí está, hay que tener claro ese principio básico. Las instituciones, para hacer innovación, tienen que tener libertad. Para ser creativo, hay que tener libertad. No puede estar coartando la libertad. Y autonomía y libertad van de la mano. ¿Es un nutriente la autonomía? Totalmente un nutriente. Porque además, mira, si a usted le tienen una caja completa acá y no le permiten salir de eso, ¿cómo va a ser creativo? Si es uno de los principios básicos de la creatividad es pensar fuera de la caja. ¿Cómo innovas? Claro. ¿Cómo innovas? Entonces, esos conceptos es lo que hemos llevado. Y ahora, por lo menos los principios que comparto yo y los consejeros que conformamos el CES, y que además la CNESI comparte y el CASES también, porque por primera vez en el Ecuador, desde que funcionan estos 3 organismos, trabajamos coordinadamente. ¿Por primera vez? Sí, y eso lo puedo decir yo, que sufrí desde el lado de los rectores, cuando fui rector durante 13 años. Y no había una champú. Exactamente. Entonces, en el CASE, el SEACE, que te decían eso, o CONEA en su momento, para los nombres, el CES te decía otra cuestión, y la CNESI venía y te decía, no te registramos estos títulos, etc. Entonces, no había una unidad de criterio hacia dónde teníamos que llevar la educación superior, y sobre todo, no había, a mi modo de ver, una visión clara de la importancia de la formación técnica y tecnológica para el Ecuador. Y eso es otro elemento que hay que ponerlo clarísimo. Y ahora,
con lo que estamos en el CES trabajando de conjunto con la CNESI y el CASE, eso nos lleva a que nosotros pensamos, y la nueva filosofía que tenemos, al menos yo siempre la he practicado, no es solo controlar. Usted tiene que hacer control y ayuda. Tiene que ir de la mano con las instituciones. Empujarlo. Porque además, si el objetivo que perseguimos es que cada vez haya una mejor oferta académica, para que se creen institutos, para que se creen carreras innovadoras, tienes que acompañarlos y orientarlos. Y cuando están equivocados, decirles, discutamos, analicemos, porque a lo mejor el equivocado podemos ser nosotros. Justamente, ¿cuál cree usted que ha sido un factor negativo? ¿Cuál cree usted que ha sido un factor negativo para los institutos en esto de manejar las carreras que en algunos casos se repiten? Sí. El no pensar que la necesidad tiene que usted formar jóvenes, que puede tener una institución de educación superior, sea instituto u universidad, es la empleabilidad de sus graduados. A la realidad. Y porque si sus graduados tienen empleabilidad, significa que usted está formando para la necesidad que hay en la sociedad. Es el éxito. Es el éxito. Porque además tenemos que medir la eficiencia social como criterio básico de calidad. Claro. ¿La universidad le puso freno? ¿Es una malla de choque para los institutos o no? ¿O pueden trabajar conjuntamente? Yo creo que ahora se está dando con esto de las maestrías, las especialidades técnicas, se va a dar algo muy curioso. Los institutos van a obligar a que las universidades suban su nivel. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque pueden pasarle. No, porque si ellos forman con el posgrado jóvenes o profesionales que puedan resolver los problemas, la universidad va a tener no que bajar el nivel como muchas veces hacen para tener más estudiantes, sino subir en calidad sus posgrados y que realmente sean posgrados académicos universitarios. De calidad. De calidad. Porque en el país tenemos ahora en realidad tres tipos de posgrados, que son los posgrados técnicos, que son los que pueden dar los institutos técnicos y tecnológicos cuando tienen la cualificación por parte del CASE para dar posgrado. Los posgrados académicos, que son las maestrías y especialidades académicas que dan las universidades, escuelas politécnicas, y tenemos además también las especialidades en el área de la salud, que son las que habilitan para atender pacientes. Que eso es otra cosa que también la tenemos que poner. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo creo que se va a definir muy bien? Que las cuestiones en el posgrado, usted va a poder hacer una carrera desde lo técnico en lo técnico. Ese es su desarrollo técnico. Entonces usted va a lograr tener hasta un cuarto nivel con estas maestrías técnicas, especialidades y maestrías técnicas, donde usted va a ser el gran especialista de esa área del conocimiento, de esa parte técnica. Y la maestría académica, como que va a quedar como la parte conceptual de generación de conocimiento científico. Y aquí, ¿qué es lo importante? Que en los tecnológicos no hayan publicaciones de alto impacto. Que a veces se piensan que un tecnológico tiene que publicar. No, un tecnológico tiene que innovar. Permanentemente. Permanentemente. Es que el tecnológico tiene que ir a resolver problemas concretos. ¿Y eso a qué está asociado? Más a patentes que a publicaciones. Vamos a hacer una brevísima pausa. Vamos a dejarlo al doctor cuando retornemos con sugerencias a los estudiantes, a los jóvenes, con tanta desarrollo y experticia en el campo académico. ¿Qué es lo que le está faltando al Ecuador en materia de educación superior? Ya volvemos. Como parte de la responsabilidad social, el Instituto Universitario de Formación premia el compromiso de los bachilleres mejor calificados en su rendimiento académico de los colegios icónicos de Guayaquil, con entrega de becas al 100% por su excelencia estudiantil. De igual forma, otorgamos el beneficio de becas del 43% por toda la carrera a los alumnos de otros colegios de la ciudad. Reconocemos y felicitamos el esfuerzo de los bachilleres, quienes están convencidos que la educación es el camino más idóneo para el desarrollo personal y profesional y que además contribuirá al país en su porvenir lleno de grandeza. Seguimos despejando
algunas de las dudas que se tienen sobre la presencia y el permanente y constante trabajo de los institutos tecnológicos frente a esa demanda de educación superior que está poniendo trabas a los jóvenes y que no tienen, si no van a la universidad, empiezan a desesperarse los padres, los chicos, y no saben hacia dónde ir. En esta guía, doctor, ¿por qué los ecuatorianos nos vamos a Buenos Aires? ¿Por qué nos vamos a Santiago de Chile a estudiar afuera? ¿Es tan baja la calidad de educación que tiene la universidad? Sí, a ver, vamos porque en la pregunta esta me pusiste 3 elementos que son de vital importancia. Uno, la mejor forma de tener movilidad social, y explico el concepto de movilidad social, es que usted pueda aumentar su calidad de vida constantemente, es a través de la educación. Nosotros tenemos un rezago, y eso hay que reconocerlo. El día que no reconozcamos las falencias que tenemos, no vamos a poder avanzar. En el hecho de que la brecha que decías al principio del programa, que constantemente llegan más bachilleres y más bachilleres, cada año, ¿no? y mantenemos prácticamente la oferta académica, aunque ha aumentado, el último año aumentó en 30.000 cupos, pero eso no abastece. Pero el concepto acá es, y qué es lo que ocurre en el mundo, las carreras cortas como las técnicas y tecnológicas es el mejor camino para esa movilidad social, para que esos jóvenes puedan acceder rápidamente al sector laboral, pero con una cualificación que le permite tener ingresos para poder tener una vida digna ellos y su familia. Una actividad y un ingreso. Y un ingreso. Ser útiles. Sí, ser útiles sobre todo para su familia, para que la familia pueda vivir mejor. Porque en definitiva donde tenemos que apuntar es al ser humano. En este proceso de movilidad social y de la familia. Entonces, de ahí la necesidad de crearle esta carrera a estos jóvenes, las carreras cortas, técnicas, tecnológicas, que puedan seguir superando constantemente. Porque vamos al principio que ahora es un principio de educación. En mi época, no la tuya, tú eres mucho más joven. Gracias por los años. ¿Qué nos decían? Hay que estudiar para vivir. Ahora, ¿cuál es el concepto? Hay que vivir para estudiar. Entonces, ya tenemos que constantemente estarnos preparando y superando y ir renovando constantemente los conocimientos y experticias que tenemos. Usted lo debe conocer, un buen amigo en común, Mauro Toscanini. Claro. El otro día conversaba con él. El pequeño Mauro. El pequeño Mauro. Mauro. Él me contaba, me dice, Fernando, estoy en una maestría de inteligencia y contrainteligencia. Podría estar en Salinas, me dice, ¿no? Pero yo soy jubilado, tengo posgrado, doctorados en economía, contabilidad, soy ingeniero comercial, y me mandó un filón de currículo y me dice, Fernando, no te sorprendas que mañana tengas un abogado experto en robótica. Claro. Y que el mundo va a apunta a eso. A ver, Fernando, hay ya universidades en Silicon Valley, Singularity University, que es la que rompió todos los esquemas, uniendo en un solo programa varias disciplinas que hasta ese momento nadie pensaba en estas cosas, como por ejemplo medicina junto con astronautas. ¿Por qué? Porque muchos laboratorios tienen que tener las condiciones del espacio para hacer experimentaciones. Entonces tienes que conocer de toda esa gama para poder desarrollar determinadas áreas ahora del conocimiento. Imagínese usted un abogado experto en robótica, sí. Que los hay. No, es que acuérdate que ahora está el chat GDP. Y entonces, con ese chat, que muchos docentes le tienen miedo y dicen que los estudiantes van a copiar, y yo digo, no, lo que hay que saber es utilizar esa herramienta. Porque lo importante no es que me ponga bonitas las cosas y me las ponga bien puestas, sino es cómo yo evalúo que ese estudiante adquirió los conocimientos y las competencias requeridas para poderse graduar. Entonces hay que pensar de otra manera y hay que enfocar esto. Y la parte para retornar a la pregunta inicial tuya de por qué las carreras cortas, porque es la carrera que le va a permitir a los jóvenes poder insertarse más rápidamente en el mercado laboral, ayudar a su familia y además de eso,
es la que va a permitirle que ellos puedan aportar al desarrollo del país. Esto, por un lado. Por otra parte, tenemos nosotros que decir, ¿por qué no se hizo esto antes, no? Cuando existieron 300 y pico de institutos. Porque desgraciadamente, cambiar la mentalidad de las tradiciones que todo el mundo tiene que ser, acuérdate, o médico, o abogado, o economista, o administrador, o ingeniero mecánico, o industrial, o arquitecto o ingeniero civil. Lo tradicional. Lo tradicional. Y después, si no maestro. Por eso cuando el magisterio debe haber estado siempre en primer lugar, pero bueno, que eso es, sin maestros buenos no puede haber una buena sociedad. Eso es otro criterio que tenemos que tener clarísimo. Nos lleva a que si yo quiero que los jóvenes tengan estas opciones, tengo que crear una oferta. ¿Y cómo creo esa oferta? Estimulando a que los institutos existentes puedan tener las opciones de crear, por ejemplo, si el Instituto de Formación quiere crear un campus en el sur de la ciudad o en Vía Daule, ¿por qué tiene que pedirme permiso a los institutos, a los organismos de control? Lo que tiene es que remitir, voy a funcionar en tal lugar con tales características. ¿Pero hay esa restricción ahora? Ya no, ya la quitamos. Ahora usted ya puede... Ya pueden crear y pueden crear además, si tienen educación online, y ahora con la modalidad híbrida que también se incorporó, para que da la posibilidad de aumentar el uso de las capacidades instaladas de una manera mucho más eficiente. Usted puede tener estudiantes en Machala, estando acá el instituto en Guayaquil, pero allá, ¿qué es lo que tiene que tener? Un centro de apoyo que administrativamente le dé apoyo a los estudiantes que cursan acá. Creo que la universidad de manera... no hace eso, ¿no? No, los a distancia. Estamos hablando de una revolución dentro de... El servicio online. Online. Y además de eso, pueden ser... Aulas directas, ¿no? Conexión. Y puede ser que tengas tú un aula acá, donde la mitad del paralelo la tengas presencial y la otra mitad la tengas conectada desde su casa en una plataforma, que existen plataformas a nivel internacional muy utilizada o creada propiamente, que puede ser un proceso de innovación de los institutos o de las universidades, donde pueda usted tener en ese paralelo 25 estudiantes presenciales y 25 estudiantes presenciales de manera virtual, porque de manera virtualmente, pero de manera sincrónica, para hablar con los términos pedagógicos, para que no me critiquen después los pedagogos. Oiga, doctor, ¿quién pone un freno a más institutos? ¿O ya no pueden haber más institutos? ¿Ya está copado? A ver, no, se necesitan más institutos. Y lo digo así, se necesita, porque hay áreas del país que todavía no hay una oferta. Y por eso la necesidad de incrementar la oferta, ya sea por la vía de creación de institutos o por la vía de alcance vía educación online, o vía semipresencial. Entonces ya se abre y cada institución en su autonomía responsable dice y decide cómo llegar a desarrollar esa oferta. Por ejemplo, y te voy a hacer una pregunta ¿cuántos institutos hay en Playa? Pegadito acá. No hay. Santa Elena. Contado, creo Contado. Que no. Entonces, que están cerca, imagínate en aquellos lugares más recónditos. Claro, más fronterizos. Más fronterizos. Playa va a tener un instituto nuevo ya. Que acabo de analizarlo. Pero eso es para que veamos que lo que necesitamos es tener oferta. Pero ¿qué es oferta? ¿Qué característica debe tener? No es que vaya a las cuestiones tradicionales que hemos tenido, y esto se empata muy bien con tu pregunta, sino es ¿qué se necesita en ese lugar? Claro. Si es una zona de artesanos, por ejemplo, ¿por qué no crearte una
tecnicatura, la herramienta educativa práctica para ellos, para crear y que además tengan ya conocimientos no solamente de la empiria, sino también ya conocimientos más sustentados en la sistematización de esas prácticas. Entonces, ahí vamos a la parte ya donde empezamos a darnos un poco de... Y por ponerte un ejemplo, nosotros no tenemos una tecnología propia en el tejido de la paja toquilla. Más arriba en Barcelona, en la zona arriba de pero Elena, ¿no? Sí, y ahí nosotros no podemos crear, y todo es artesanal. No podemos esa tecnología convertirla en algo conceptual que con la práctica lleve a que sea un técnico, es artesano. Y en Europa, en los Estados Unidos es apetecido, ¿no? Y de buena calidad, más caro todavía. Imagínate si le enseñamos bien, mucho mejor, con mejores herramientas, y además que va y que puede ir creando y hasta patentando la forma en que hacemos eso. Y ahí es cuando podemos llegar nosotros a decir cuántas cosas no se pueden hacer de esto. La otra cuestión importante que hay que tomar en consideración, tú que ponías el ejemplo de la abogacía, ¿no? Y para ponerte un ejemplo contrario, es necesario un asistente jurídico. Cuando están abogados. Cuando están los abogados y tenemos los estudiantes con unas facultades enormes de abogacía, que además van a hacer sus prácticas así como asistentes de la parte jurídica. Entonces, esos son el tipo de cosas que tenemos que pensar a nivel de territorio. ¿Qué se necesita, por ejemplo? Diseño de moda. Hay que llevarlo a nivel de tecnicatura también. Como Colombia, que les dio todo, y Colombia ha superado muchísimo en esa área. Entonces son cosas... La industria textil, pero pasó de la industria textil a hacerse ya un referente de moda. Pero todo eso todo eso es en el saber hacer. Claro. Y ahí es donde tenemos que decirle a los institutos, y que siempre la creatividad es lo único que no podemos permitir que nos quiten. Y tenemos que formar a todos esos jóvenes que tenemos con pensamiento crítico. Y de ahí la importancia de formaciones integrales que tienen que tener esto. Porque no es que lo vamos a convertir en un apéndice de una máquina a ese técnico. No, es un técnico que tiene que saber, que tiene que ser creativo, discernir, cuestionarse todos los conocimientos que ha adquirido y ir a la innovación. Claro. Perfecto. Por eso mi concepto es, seamos creativos, pensemos fuera de la caja. No nos dejemos encerrar. El día que encerremos nuestra creatividad, nuestro pensamiento, ahí estamos muertos. Ser innovadores. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Ha sido siempre congratulante y bastante cierto, sobre todo porque se crea en la sociedad que las personas que están en el nivel de educación superior están desconectados de la sociedad. Al menos eso ha sido una píldora que siempre se ha vendido a la sociedad. La gente estudiada, los de allá, los universitarios. Les cuento esto como anécdota, que cuando yo era bien jovencito, ¿no? Cuando era niño decían, la señorita está en la universidad. La miraban diferente, la trataban de otra manera. Hoy la educación, que está abierta para todo el mundo, en este aparatito que tenemos todos a la mano, está lo mejor que podemos buscar cuando queremos instruirnos en esto, cuando queremos instruirnos bien. Se vienen grandes retos y desafíos para la universidad, para los institutos tecnológicos, y el Ecuador no puede quedarse caminando hacia atrás. Doctor, muchísimas gracias. Que los jóvenes tengan ese impulso, el deseo de seguir estudiando y preparándose, capacitándose en estas áreas, en los institutos tecnológicos. Que las carreras innoven, eso esperamos también. Sí, gracias Fernando. Yo sí creo que, y tengo mucha fe, que los institutos son la respuesta de la educación superior de este país. Qué bueno, así sea. Muchas gracias. Estaremos en un próximo programa con invitados especiales. Les anuncio por ahí los nombrecitos que ya estamos
llamándolos. Uno se fue de viaje, nuestro gran querido amigo el ingeniero Mauricio Salén, presidente del directorio de Ban Ecuador. Más adelante estaremos con el doctor Jorge García. Él está llevando la construcción de un gran hospital en Daule, CEMEDIC, un hospital con grandes servicios. Y más adelante, sé que está por España, nos han timbrado, que lo esperemos, el abogado Jaime Nebot. Hay que hablar de todo. Aquí somos la academia que nos damos el gusto de enciclopedarnos, ¿no?, con todo lo que pueda llegar. Pero a Jaime Nebot lo sentaremos aquí para no hablar de política, hablar de otras cosas. ¿Imaginan ustedes qué le podemos preguntar que no sea política? Vamos a ver qué nos contesta. Mi doctor, muchas gracias. Y que tengan ustedes muy buenos días. Un abrazo. Siempre, recuerden, la educación nos mejora la vida.